Pablo, ¿vos estás ahí? ¿Quién está Sí, ahí con la doctora Monzón Gramajo? ahí Graciela, estoy. Un Bien. oficial de justicia. Hola. Ah, bien, bien, bien. Yo más que nada era para poder pedirle silenciar este, el salón auditorio nada más y dejamos solamente conectado el audio del doctor Teller. En estos momentos 418 personas y vamos a dar inicio a este ciclo de exposiciones. Hoy vamos a poder escucharlo completo al doctor Pablo Teller con su tema Los olvidos en la Reforma, ángeles y brujas. Aprovechando que estamos cerca de Halloween, gracias Pablo, te escuchamos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes de vuelta por la invitación. Ahí les voy a compartir una pantalla. Avísenme si se ve, porque por ahí yo hablo y creo que se ve y no se ve. A ver, todavía no se está viendo Pablo. Ahí, ahí, ahí parece que sí. Ahí se empezó a ver. A ver, todavía no, acá en mi máquina no. ya se ve, doctor Feller. ¿No se ve? Ya Bueno, sé, está ahí está. compartiendo. Bueno, Perfecto, ahí ya estás compartiendo. Perfecto. bueno, como decía, ya de vuelta agradecer a la doctora Lina, al área de desarrollo, al superior también por organizar todas estas charlas y bueno, vamos a ver que podemos ir entre todos aprendiendo y compartiendo. También saludo a la doctora ahí Raquel Monzón Gramajo, que están todos muy interesados en escucharla, a ver de qué nos vamos a disfrazar hablando de brujas a partir de que entre en vigencia. Bueno, el tema de ángeles y brujas es porque se ve que usted y la doctora Lina no sabe, parece que en el interior, además de Halloween, se festeja la fiesta de ángeles somos, ¿no? Sí, Bueno, en la sí. capital antes se En celebraba, varios me contaba mi lugares. mamá, Sí. pero acá se fue perdiendo, pero en el interior todavía siguen con la costumbre en Cacatín, Brucuyá, San Luis del Palmar, acá nomás, siguen festejando esto de Ángeles Somos y Ángeles Tomos también los muchachos a la noche. Eh, bueno, eso tiene que ver un poco, Ángeles, lo bueno que tenemos en el nuevo Código Procesal, y las brujas son estos olvidos y bueno, que iremos completando y entre todos, ¿sí? Así que, bueno, aprovechando la fecha esta de 31 de octubre y 1 de noviembre y 2 de noviembre. Bueno, así que sin más preámbulo empezamos a ver si puedo hacer avanzar esto. Bueno, para adelante. Tema. A ver, Todavía no avanzó. A ver. ¿no? No. Ahí está. Bueno, esto de a manera de repaso, ¿no? Porque ya lo fueron viendo durante todo este año con todas las charlas estas que se hicieron. Pero bueno, a manera de repaso, entre las novedades podemos destacar esta de el deber de decir verdad, que dijimos que al contestar demanda ya no basta la mera negativa, sino que hay que explicar la propia posición y si no se explica, hasta somos pasibles de multa y de alguna sanción por temeridad y malicia, o incluso si nuestra versión después resulta maliciosa o meramente dilatoria, podemos comernos una multa. Así que importante esto del deber de decir verdad como principio rector dentro del nuevo Código Procesal Civil. Después tenemos esto de notificación electrónica y expediente digital, que enseguida la doctora nos va a ilustrar cómo hacemos, la doctora Raquel Monzón Gramajo. El poder ante el abogado como novedad, porque antes lo hacíamos en la puta acta en el juzgado o hacíamos en el escribano. Ahora lo podemos hacer ante el propio abogado que va a ser nuestro representante. ¿Sí? Bueno, el alegato de presentación del caso, que la otra vez sí ya hablamos de esto, que sería lo que se hace en la audiencia preliminar que dijimos que es explicar, la parte o el abogado explica su propia posición, explica sus hechos, el derecho y su prueba, su teoría del caso que le decimos. Después hace lo mismo la contraparte y el juez le hace un parafraseo y todo esto queda filmado. El parafraseo del juez es, en definitiva, a ver si entendió bien y establecer cuáles son los hechos admitidos y los controvertidos y cuáles van a ser objeto de prueba y qué pruebas se admiten.
todo eso va a quedar firmado porque hasta ahora la audiencia preliminar no se filma y ahora sí se va a filmar. Esa es otra gran novedad. Bueno, esto de la exención de tasas sin beneficio, que es un camino intermedio entre el beneficio de litigar sin gasto. Bueno, pero tiene el peligro de que uno se exime de pagar la tasa, pero puede comerse las costas. Así que bueno, obviamente que todos van a ir directamente por el beneficio. La anticautelar, la anticipatoria, que ya se habló en otras charlas, las pruebas digitales, los procesos con sujetos vulnerables, que ya explicaron. Bueno, la costa por actitud dilatoria y solidaridad con el letrado, las reglas generales de los recursos, el proceso monitorio que queda un poco desdibujado porque como no se aplica en el ejecutivo, entonces queda circunscrito a escasos casos justamente. Bueno, después la posibilidad de dictar sentencia en forma oral, que la otra vez ya lo explicamos, que el juez lo va a usar con prudencia, no se asusten, no lo hagan en sus casas, amiguitos, como dicen, porque el problema de dictar sentencia en forma oral es justamente no hay una oportunidad de después fundarla por escrito, como sí hay, por ejemplo, en el Código de Relaciones de Consumo de Buenos Aires, que es el único código que también lo permite. Pero en ese código se prevé la posibilidad de fundarlo por escrito, acá no se prevé. O sea que la fundamentación es simplemente lo que explique el juez. El juez de cámara va a tener que ver a ver qué dijo el juez y esa es la sentencia. El problema es que hay que apelar ahí en el acto, como dijimos, porque el 365 dice que las resoluciones o sentencias dictadas en audiencia deben ser apeladas, se corre traslado y se concede todo ahí en el acto. Así que hay que ir preparado a la audiencia final para esta posibilidad, pero como dijimos, los jueces lo van a usar con prudencia porque, bueno, el juez es prudente también que medite cuál va a ser la solución del caso, salvo como le dijimos en algunos casos sencillos, como una reivindicación, por ejemplo, sin reconvención, ¿no? Bueno, la otra posibilidad es la ejecución provisoria de la sentencia, que eso explicamos también la otra vez, que en concreto sería que el que obtuvo una sentencia favorable puede pedirle al juez que la ejecute prestando él caución. El que quiere ejecutar es el que tiene que prestar la caución. En España es al revés. El que no quiere ser ejecutado es el que tiene que prestar la caución. Acá también. Y el actor que obtuvo sentencia favorable quiere, y presta la caución. Ahora, si el embargado, el ejecutado dice, no, yo no quiero que me ejecuten, bueno, él tiene que prestar la caución de que va a pagar después. Bueno, este tipo de proceso abreviado que enseguida vamos a explicar, y la prueba anticipada con fin conciliatorio que la otra vez también comentamos que es una novedad bastante novedosa, por así decirlo, en el sentido de que siempre la prueba anticipada tuvo el solo objeto de preservar la prueba para que no se pierda. Pero ahora tiene este fin conciliatorio, que como dijimos, como hay que incentivar justamente los medios alternativos de resolución de conflicto antes de la sentencia o antes del juicio, entonces la parte puede pedirle al juez, che, necesito una pericial para después ofrecerle a la contraparte una propuesta conciliatoria. Bueno, entonces el juez le habilita y si logran el acuerdo, bueno, ya vienen con el acuerdo. Esa otra novedad que está en el Código Civil, que ahora ya no hace falta homologar los acuerdos, porque los acuerdos con la sola presentación al expediente, si obviamente no hay una cuestión de orden público, quedan con la sola presentación, digamos que homologados de facto, porque la ley le otorga ese efecto por el 1641 y 1643 del Código Civil. ¿Mm? Bueno, entonces como dijimos, hay 4 tipos de procesos. El ordinario por audiencias, que es este que comentamos, que sería el que se usaba en el protocolo de oralidad. El abreviado, que sería el anterior sumario, que ahora va a tener una sola audiencia, que sería la final, no tiene preliminar. Y los urgentes y los especiales que no tienen audiencias. Vamos a explicar cada uno rapidito. El ordinario, que es el que ya ustedes conocen, porque es el que se usó bastante en el protocolo de oralidad. Fíjense que en el protocolo de oralidad, al fin y al cabo, todos los procesos eran iguales porque todos tenían 2 audiencias. Incluso, por ejemplo, hoy tomé un ordinario, un interdicto, 2 audiencias preliminares iguales, o sea que el proceso era igual al fin y al cabo. Bueno, eso voy a decir más adelante. Pero la idea justamente es ir simplificando los procesos y que sean todos más o menos parecidos.
Pero bueno, este ordinario es como dijimos, tiene estas dos audiencias que son la preliminar, la final, antes obviamente está la traba de la litis por escrito, la producción de la prueba en la etapa intermedia y después se dicta la sentencia que puede ser escrita o oral, como recién explicamos, ¿no? Bueno, así que ese era el ordinario. Ahora viene el abreviado, que sería el sumario actual, que justamente está prevista para cuestiones de vecindad, medianería, consumidor, y demandas patrimoniales que no excedan de 50 IUS, que hoy son unos 117.000 pesos. O sea que si tu demanda, por ejemplo, de daños no supera este monto, cae en el abreviado. Y si supera el monto, va al ordinario, ¿sí? El ordinario por audiencias. Bueno, ¿y cuál es la fuente de este? La fuente, como todo el Código Procesal, la fuente es el Código Procesal, proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación del año 2017, que no vio la luz porque, ustedes saben, el gato se fue y entonces quedó, bueno, quedó trunco ese proyecto. Y ahora si vuelven, puede ser que vuelva a renacer ese código y nos sirva a nosotros también. Porque al fin y al cabo, la única provincia que toma como modelo y que positiviza este proyecto de justicia 2020, o sea que al fin y al cabo convirtió el protocolo de oralidad en ley, somos nosotros, ¿sí? Y es muy positivo porque enseguida vamos a ver los resultados positivos que tiene, ¿sí? Así que, bueno, y la fuente era, como dijimos, la justicia inmediata en el proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pero en el 432 de la Nación era solo oral, porque la fuente a su vez del proyecto nacional era España, en la Ley de Enjuiciamiento Civil de España, donde al principio era oral también ese juicio abreviado, ¿eh? Era oral, pero fíjense que después, digamos que hubo un exceso de oralidad, cosa que también tenemos que tener cuidado nosotros, hubo un exceso de oralidad porque la demanda se presentaba con un formulario, como también lo presentamos nosotros en el abreviado, si queremos, usar el formulario que nos va a ofrecer el Superior Tribunal de Justicia, lo presentamos como si fuera un reclamo de defensa al consumidor, bueno, así, con un formulario. Bueno, así se hacía en España, y ahí nomás se le fijaba audiencia y el pobre demandado se enteraba de qué es lo que estaba pasando en la audiencia. Por eso es que se afectó su derecho de defensa y después se reformó eso en España, y por eso es que a nivel nacional quizás también tengan que, si aprueban ese código, tengan que reformarlo, porque nosotros, por ejemplo, dijimos, no, la etapa de la traba litis tiene que ser escrita para no afectar el derecho de defensa de ninguna parte, ¿no? Bueno, así que ese es el proceso abreviado. Como dijimos, se demanda a través de un formulario o una demanda propia que uno ya tenga en su estudio. Los plazos son de 3 días, salvo para contestar demanda o para apelar, que son de 5. No hay reconvención, hay limitación de testigos, como si fuera el sumario que tenemos ahora, una limitación de 5. Bueno, acá tenemos limitación de 3 testigos. Entonces, contestar la demanda o se declara el puro derecho o se llama a la audiencia final, obviamente ordenando las pruebas. El juez dice, bueno, esta prueba sí, esta prueba no, pero todo por escrito ya sale proveído y ya se fija la fecha de audiencia final donde se va a escuchar a los testigos, a las partes admitidas las pruebas, ¿no? Bueno, y la sentencia se dicta a los 10 días de la audiencia final, ¿sí? Algo que nos haya, como dijimos, hecho en la misma audiencia final. Bueno, y como en el sumarísimo, es apelable sin efecto suspensivo. O sea, la sentencia, en el caso era favorable, se ejecuta inmediatamente, salvo que cause perjuicio irreparable, como en el sumarísimo que nosotros tenemos actualmente. ¿Sí? Bueno, seguimos para no aburrir a los... Bueno, los urgentes son los que ya conocemos, el amparo, bueno, contra particulares, porque el amparo contra el Estado sigue por la ley, la ley de amparo, 2907, y las autosatisfactivas que también ya las conocemos, así que no hace falta hablar porque no es novedoso lo que está ahí. Los especiales son los que están enumerados acá, la declaración de certeza, segundas copias, desalojo, limitación de capacidad, monitorio y ejecutivo. Y acá es lo que yo quería comentarles. Fíjense que hablamos de lenguaje claro, pero al final
a los abogados y a las partes les llenamos el proceso. Y no solo al abogado de las partes, sino al juez, porque el juez en capital tiene, por ejemplo, yo, un solo tipo de proceso. Pero en el interior tiene el proceso civil, el de familia, el contencioso, el laboral. O sea que tiene que tener 4 codiguitos encima, todos nuevos. O sea, en figurita el pobre juez del interior y el pobre abogado del interior, que también, o el que litiga acá en capital, pero tiene que litigar en distintos fueros. Es como si yo fuera a jugar al fútbol y me dijeran, no, en esta cancha se puede patear o hacer gol con la mano. En esta cancha se puede, no vale gol de cabeza. En esta cancha, ¿me entienden? Me cambian las reglas de juego según el tipo de proceso. Cuando en otros países, todavía acá en Argentina no, pero sí en Uruguay, en Ecuador y en Colombia, para evitar confusiones, le metieron ya el Código General del Proceso. O sea, todos los procesos no penales se rigen por un solo tipo de proceso. O sea, al fin y al cabo el proceso es siempre uno, es demanda, contestación, audiencia, audiencia preliminar, audiencia prueba y sentencias. Bueno, seguramente dentro de 20 años, cuando ya estemos todos jubilados, lo haremos. Pero son ideas para ir pensando para el futuro, porque fíjense que ahora tenemos el problema de que si cae el código que tenemos vigente, por ejemplo, los procesos de familia se quedan sin código. Entonces, se está viendo a ver qué hacemos con los procesos de familia en el intervalo que va a haber de 3 meses, en que no va a haber código, por ejemplo, juicio de alimentos. Bueno, así que o se dilata la entrada en vigencia de nuestro código, primicia o no, no sé, eso veremos, o entra en vigencia el nuestro como está previsto el 1 de diciembre y los códigos y los procesos de familia, por ejemplo, el juicio de alimentos verán, sí, de qué se disfrazan, hablando de brujas, porque habrá que, bueno, buscarle alguna forma. Bueno, tensión y polémica, pero bueno, lo dejamos para después, para preguntas, y para que no se vayan a dormir tranquilos. Bueno, así que la aplicación de la ley procesal en el tiempo, esto tiene sí, efectos prácticos para decir algo nuevo que no se haya dicho antes. Como dijimos, entra en vigencia a partir del 1 de diciembre, salvo que llame Peckerman, y, y entra en vigencia, obviamente, todo, salvo aquellos actos que hayan tenido principio de ejecución con la norma anterior. Por ejemplo, para ser práctico, por ejemplo, en una demanda ordinaria. Si yo hice una demanda ordinaria y no ofrecí las pruebas y me fija en la audiencia preliminar, yo debo tener la posibilidad de ofrecer pruebas como tenía en el proceso anterior, porque ahora recordemos que las pruebas se ofrecen con la demanda y la contestación aún en el ordinario. Entonces, si a mí me abren la causa prueba, pero yo ya trabé la litis, ambas partes tienen que tener la posibilidad justamente de ofrecer sus pruebas hasta 5 días de fijada la audiencia preliminar, como que habría una ultra actividad del 367 del anterior código. Y por ejemplo, si yo acuso la negligencia, que ese es otro desaparecido del que vamos a hablar ahora, el acuse de negligencia desapareció, desaparece, no hay más acuse de negligencia. ¿Por qué no hay más? Porque ahora lo que va a ocurrir es la caducidad automática de todas las pruebas que no estén producidas en la audiencia final, salvo que después esté de buen chipá y te salve la prueba. No, en realidad salvo que el juez considere que la prueba es esencial y es necesaria para dictar sentencia y le conceda a las partes la posibilidad de producir esas pruebas y por lo tanto se dilata el periodo probatorio y se dilata también entonces el alegato que en ese caso va a ser escrito. Como estamos haciendo actualmente, que es lo que nosotros dijimos, propusimos y gracias a Dios se aprobó, porque vemos que en la práctica no todas las pruebas se llegan a producir en la audiencia final. Entonces, a veces no se produce el alegato oral ahí, como está previsto, sino que se siguen produciendo las pruebas que sean necesarias realmente y el alegato se va a producir por escrito, como sí está previsto entonces en esta nueva norma. ¿Sí? Bueno, eh, como dijimos, entonces se pueden empezar a usar todas las nuevas normas, incluso la ejecución provisional de sentencia, aún una sentencia obtenida con el anterior código, se puede pedir la ejecución provisional de sentencia. Y lo que sí, la aplicación de las TIC queda suspendida hasta que el Superior Tribunal de Justicia lo disponga, que es de lo que nos va a hablar la doctora Raquel enseguida.
Bueno, las disposiciones complementarias es esto de el plan de descongestión de procesos anterior al 1 de junio, que es del 2019, que es cuando entró en vigencia el protocolo de oralidad, que ya se está haciendo, que es esto de eliminar, por ejemplo, los expedientes que no tienen movimiento durante 5 años, que se eliminan directamente y que ya lo estamos haciendo todos los juzgados para tener lugar espacios físicos y descongestionar las oficinas. Después lo otro que se va a ir previendo es desconcentrar los servicios judiciales, las tasas, el archivo, la calificación del personal, adecuar la infraestructura interna de los juzgados. Está la idea o no de hacer una oficina judicial, o al menos de reorganizar, o al menos de imponer, por ejemplo, algún administrador dentro de cada juzgado. Bueno, son todas ideas que se irán viendo en la práctica. Y después está previsto entre disposiciones complementarias esto de capacitar y concientizar con énfasis en la oralidad y la tecnología, que es lo que ya estoy haciendo Alina y sus amigos del área de desarrollo. Bueno, y esto va a funcionar, dice el correntino, ¿eh? Si usamos pa, no hace falta el signo de pregunta, porque en guaraní pa es signo de pregunta, ¿eh? El guaraní es ley provincial, así que podemos usarlo nosotros también acá. Entonces, la oralidad, entonces, ¿para qué se insiste con la oralidad? Si fíjense que a nivel federal está en GAU, como decimos nosotros los correntinos, en el Código Procesal, pero no se usa. Es una realidad no realizada, dijimos la otra vez. Así que en 2001 se eliminó la sanción de nulidad si el juez no estaba. En 2012 se estableció que debía estar o si no, no se hacía, pero si se siguió haciendo sin él. Todos sabemos la razón por la cual se hace a nivel federal sin audiencia preliminar, que es porque el juez federal tiene en GAD 6, por ejemplo, secretaría penal, civil, laboral, contenciosa, bueno, 1000 secretarías que obviamente no puedo atender todas. Entonces es como que se hace la norma, pero todos sabemos que no se va a poder cumplir. Por eso, fíjense que en Perú se sancionó la audiencia de saneamiento, que después se derogó porque no se cumplía. Y acá es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? ¿Y por qué no se cumplía? Al fin y al cabo, que es lo que yo voy a analizar enseguida, puede suceder que la oralidad se tranque porque el juez no fija la audiencia. Porque en el proceso escrito, la etapa, digamos, de la traba de la litis, la manejan las partes, porque el principio dispositivo se corre en traslado entre ellos, qué sé yo, bueno. Pero acá pónganle que se corre traslado y se traba la litis pronto, pero el juez te fija audiencia para dentro de 6 meses. Y ahí se complica, porque al fin y al cabo el que dilata el proceso es el juez. Por eso que la agenda del juez es pública, dice ahí el artículo 56, inciso I, y el superior va a ver cómo hace para que cada juez también publique, a ver cuánta audiencia toma cada juez. Porque claro, la oralidad para que funcione tiene que haber audiencia, si no, no va a funcionar. Por eso que de vuelta decimos, tiene que haber más cantidad de jueces y organismos más pequeños. Insistimos en esto de dividir los juzgados en dos, cada secretaría sea un juzgado. Bueno, obviamente privilegiar los mecanismos de resolución de conflictos para que no todos los conflictos lleguen al juez. Y esto que hablamos recién de la administración profesional de los tribunales, que sería un administrador de juzgado o una oficina judicial, que eso todo se irá viendo con el tiempo la mejor forma de ir administrando. Por ahora se administra, como dijimos, como en el siglo XVIII, que administra el juez y el secretario. Pero seguramente esto con el tiempo irá cambiando. Bueno, y esto es lo que habíamos visto nosotros con el protocolo de oralidad, la cantidad de horas que necesita el juez para tomar audiencias. En Corrientes Capital eran 50 por mes, 12 por semanas. En concreto eran dos audiencias por día. Hay jueces que lo hacen, hay jueces que no. Bueno. Y bueno, todo eso va a depender entonces de que no nos atrasemos, pero incluso es bueno esto de que entre en vigencia el nuevo código, porque nosotros vamos a tener menos audiencia, porque antes tomábamos, como te digo, todos los juicios eran ordinarios, porque hasta el interdicto tomábamos audiencia preliminar. Ahora no, o sea que vamos a tener menos audiencia, lo cual va a ser positivo para que la agenda sea menos descongestionada y se dilate menos la toma de la fecha de distancia entre que se fija y se toma la audiencia preliminar. Bueno, como dijimos,
fue bueno, todos estaban contentos, había más del 90% de satisfacción en el usuario y en el abogado en cuanto entró en vigencia el protocolo de oralidad. O sea que por eso fue que se sancionó esta norma que, en fin y al cabo, lo que hace es eh, positiviza el protocolo de oralidad. Ahí están los números, después ahí Alina les va a pasar el power al que dejó el correo. Bueno, como dijimos, la estimación de tiempo se cumplió, o sea, hay 2 horas por día de audiencia por juez. Lo que no se tomó en cuenta es el tiempo de preparación, pero bueno, hay que prepararlos. Y como todo se aceleró, también se produjo la acumulación de autos para sentencia. Pero todo eso se conjura reorganizando la oficina judicial, porque la oficina judicial ahora está justamente reorganizándose en función de las audiencias. Controlan que las pruebas se produzcan entre la audiencia final y la preliminar. Hay escribientes que se dedican a hacer eso. Este es mi expediente, dicen, y toman y llaman por teléfono y hacen esto, hacen lo otro, le avisan, le apuran al abogado. La verdad que es muy interesante y yo creo que el escribiente también se siente protagonista y pregunta por su caso, cómo anda, qué pasó, qué se decidió. Hasta él propone soluciones. La verdad que es muy interesante porque es un trabajo proactivo entre el secretario, el juez y el escribiente, hasta la ordenanza que participa activamente en todo esto. Bueno, así que se alcanzaron objetivos de abreviar el proceso, mejorar la calidad de decisión, por esto de que decimos de que el juez tiene contacto directo entre el juez y la prueba, que antes no había, entre el juez y las partes, que antes no había. Así que por eso es que se aumentó la satisfacción del usuario y del abogado. Y también yo creo que del propio tribunal. Así que por eso es que se fue reorganizando y mejoró la eficiencia de la oficina judicial. Incluso esto de la pandemia, bueno, nos acercó a todos, porque ahora se llama por teléfono, bueno, se hacen audiencias como esta, telemáticas. Bueno, nos facilitó un poco la vida a todos, me parece. Bueno, y un abogado me preguntó, ¿y funciona, pa? O sea, ¿se acortó o no se acortó? Y como ese es un problema que tiene nuestro Poder Judicial, pero todos los poderes judiciales a nivel nacional, pero también hasta mundial, que no hay muchas mediciones. Entonces nosotros hicimos una medición casera. Tomamos en el curso interno que hicimos a través del área de desarrollo humano, hicimos una medición interna, tomamos 20 casos, 10 del proceso escrito y 10 del proceso ya por audiencia. Y hubo una reducción. Fíjense, ahí ustedes ven que el proceso escrito, si van a la barra que dice total, duró 1.271 días, o sea, 3 años y medio casi. Y el proceso oral duró 936 días, o sea, 2 años y medio. Una reducción de 1 año. No es lo ideal, también hay que decirlo, pero al menos hay una reducción y se nota. Y esa reducción, ustedes ya lo saben, es porque, obviamente, como les dije, se produce el control de la prueba por parte del juez y por parte de las partes, que en la audiencia preliminar, más que audiencia, es una reunión de trabajo, porque el juez y las partes coordinan la agenda, dicen qué pruebas van a producir, qué pruebas no, que sí, se ponen de acuerdo, se pasan los teléfonos. Es la verdad que es muy interesante y es una audiencia muy útil, así que es bueno que se siga y que se haya consagrado legislativamente esa y la final. Lo que hay que tener cuidado, fíjense, esto que se observa en el cuadro. Fíjense que en el proceso escrito, la traba de la liti en el proceso escrito duraba menos en el proceso escrito que lo que dura ahora. Antes duraba 440 días y ahora dura 620, casi 200 días más. ¿Por qué pasa eso? Porque los juzgados, como les dije, pedimos muchas pruebas antes de fijar la audiencia preliminar, pedimos expediente penal, pedimos oficio, informativa, o sea que para, digamos que preparar la audiencia y que sea fructífera, se tarda más tiempo, ¿es cierto? Incluso a veces, como te dije, por la congestión de la agenda del juez, también se tarda en fijar la audiencia. Así que hay que ir viendo la forma de reducir esos plazos, porque al final tardamos menos en la traba de la litis antes que ahora. Bueno, lo que sí se redujo notablemente es la etapa de la prueba y de la sentencia, que antes duraba 760 días y ahora dura 300, 120, ¿no?
Así que bueno, es evidentemente positivo por la reducción que le mostramos y que es clara. Bueno, y lo otro, entonces, ahora vamos al final, todo lo otro queda para que ustedes, tarea evaluar, lo lean en sus casas. Para concluir, simplemente el mensaje buenas noches, para darle lugar a la doctora, es, bueno, el proceso es dispositivo en la pretensión, o sea que parte una vez que ponen el caso en las manos del juez, bueno, ahí sí se vuelve inquisitivo porque el juez impulsa, incluso puede hasta el juez ordenar pruebas de oficio que las partes no propusieron. Este, Al fin y al cabo, como ya dijeron en una charla, el juez civil tiene más poder que el juez penal, por esto de que el juez penal ahora es un árbitro que mira nomás y controla qué está pasando, y el juez civil, al fin y al cabo, es más inquisitivo. Este, pero bueno, son tendencias que seguramente después, yo creo que con el tiempo, el juez penal también se irá volviendo a ser inquisitivo como era, porque, bueno, así como en un caso privado, como es la justicia civil, toda la sociedad está interesada en que se haga justicia, en el caso penal también está interesada en que se haga justicia, y para eso el juez también tiene que tener facultad y no ser un convidado de piedra. Pero bueno, no es mi área, así que no me puedo meter, pero ahí les mojo la oreja para que discutan en la casa. ¿Cómo es? La señora tomando mate con el marido y todo. Bueno, así que los paradigmas son del código procesal nuevo, de la oralidad, de la digitalización y de la informatización como paradigma, ¿sí? Obviamente todo con el objetivo de resolver los casos en plazo más breve, o sea que en plazo razonable, como nos dice siempre la Corte Interamericana, nuestra Corte Suprema y nuestra Constitución Nacional. Buenos amigos, les dejo entonces, muchas gracias, Lina, y la escuchamos entonces la doctora Raquel. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Estuviste demasiado rápido para tantos temas. Vamos a tener que poner en slow así y escucharte bien de nuevo, porque son muchos cambios y algunas cuestiones detalles, como vos decís, en Sí, por esta eso, cancha se patea la pelota, en la otra cancha no se patea la pelota, es decir, son varios temas, ¿no? sí, por eso Varias si cuestiones, hay los tiempo, secretarios, me imagino, si los hay tiempo y empleados, el juez. claro, por eso digo yo, y así hicimos cortito, porque si hay tiempo y la gente quiere, se pueden hacer preguntas. Pero bueno, ahora le dejamos lugar a la doctora Raquel. Está perfecto. Yo quisiera antes que nada que vos me vuelvas a repetir Mm. qué significa eso que dijiste cuando decimos pa, porque te escuché como muy rápido y yo vivo diciendo eso. Creo que todos los correntinos Pa, decimos, claro, los correntinos. en Y algún pa, en momento realidad, decimos, pa es eh, un signo de pregunta. Por eso, viste que ah, hay ¿cómo pasemos mucha, esto? claro, ¿cómo pa hacemos esto? Y justamente pa en el guaraní obviamente no había signo de pregunta, sino que usaban esa interjección como para significar que era una pregunta. Hay Está varias bien. que seguimos usando sin darnos cuenta. Sí, más Eh, vale que sí. bueno, la Y, por ejemplo, dice que, bueno, hay mil, en Gaú, supuestamente, bueno, hay mil Muchísimo. interjecciones que seguimos usando que a veces ni sabíamos que eran de Sí. origen guaraní. Pero A bueno, mí me gusta decir ya jaca tú. Vamos ya. vamos ya. Sí. Sí es. Bueno, Bueno, gracias. bueno, Pablo, muchísimas gracias. La verdad que todos quiero que sepan de que esto se va a subir al canal de YouTube. Todas las exposiciones las van a poder ver durante todo enero, tranquilo. Al doctor Pablo Teller, pónganlo con slow haciéndose, porque son mucha información toda junta, Pablo. Excelente Bueno, la mirada que hiciste. Muchísimas gracias, Pablo. bueno, gracias, Acá gracias. hay una pregunta, a ver, este no es un ciclo para preguntas, pero bueno, ¿qué sucede en los juicios que se iniciaron con el código que deja de estar vigente y se aplica el nuevo código o no, por favor? A ver, Sí, la sí, como aplicación del código dijimos, en el tiempo. A las ver, disposiciones complementarias dicen eso, dicen que se aplica a al otro todo. día que entra en vigencia, que supuestamente es el 1 de diciembre, hasta puede modificarse. Hay una idea primicia exclusiva que puede entrar en vigencia junto con el Código de Familia, que es el 1 de marzo, por una cuestión práctica y técnica. Bueno, pero veremos eso porque depende del Superior Tribunal, que
decidirá o no la conveniencia o no de hacerlo. Pero en concreto, si entra en vigencia el 1 de diciembre o de marzo o de febrero, cuando entre en vigencia, el día que entra en vigencia, a todos los procesos en trámite ya se aplican las nuevas normas. Como les dije, salvo que algún acto haya tenido principio de ejecución y sea necesario aplicar el código anterior, pero es la excepción. Como yo dije, por ejemplo, se fija audiencia preliminar y era un ordinario anterior, donde no se ofrecía la prueba, o si no se quería, no se ofrecía la prueba. Entonces, tiene que tener la parte la posibilidad de ofrecer la prueba hasta 5 días de fijada la audiencia preliminar. Pero en todos los otros casos, medidas cautelares, ejecución provisoria de la sentencia, todo eso está, incluso si leemos al final, en las disposiciones complementarias te explican. Son 7 disposiciones complementarias que te explican esto que yo estoy diciendo, pero que, bueno, era bueno saberlo acá también y tenemos por ahí muchas dudas porque hay obviamente panic attack por el tema de que todos estamos, no se preocupe que no solo el abogado, sino también el tribunal, bueno, estamos entre todos aprendiendo, no quiere decir que se esté improvisando, sino que es algo nuevo que nos va a traer, bueno, aprendizajes del abogado, de los juzgados, pero yo creo que hay mejor espíritu de ambas partes, que eso también destaco yo positivo del protocolo de oralidad y de la pandemia, que entre todos colaboramos, nos mandábamos WhatsApp, llamadas por teléfono. La verdad que muy poco, muy escaso planteo de nulidad y con esto yo creo que va a ocurrir Nada. lo mismo. Mucha colaboración, mucha participación. Eso yo tengo que destacar del abogado y de todos los juzgados colaboramos entre nosotros, entre las partes, entre los tribunales que se pasan el mail, que va, que viene, el oficio electrónico. Hay muchas ganas de hacer las cosas mejor y más fáciles para todos. Eso me parece destacar. Bueno, Absolutamente, Pablo. Debemos prestar el servicio de justicia y considero que todos y cada uno en su medida está también comprometido. En definitiva, es un servicio de justicia. Así como exigimos salud, exigimos educación, la justicia es un valor fundamental como para la paz social. Así que creo que la pandemia nos demostró que estamos con muchas ganas de hacer las cosas bien. Así que muchas gracias, Pablo, ¿eh? Ahora vamos a escucharla a la doctora Raquel Monzón Gramajo, directora de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, que va a sufrir un montón de reformas que todos están dispuestos y muy interesados en escuchar. Doctora Raquel, la escuchamos. Hola, buenas tardes, gracias Alina. Realmente para mí es un gusto compartir este ciclo de conferencias. Acepté con mucho agrado la invitación que me cursara oportunamente el doctor Seman, como así también el doctor Nis, y desde el lugar que me ocupa dentro de la organización judicial, quería realizar mi aporte tratando de dar un poco de claridad en lo que respecta a el servicio que nosotros brindamos. La incorporación del nuevo Código de Procedimiento Civil y Comercial trae novedades, algunas diríamos que no nos sorprenden porque ya venimos realizando una serie de actos tendientes a, depende del proceso, los señores jueces ya fueron incorporando modalidades del nuevo código y otras que de a poco la iremos incorporando a partir de su entrada en vigencia. En lo que respecta a la dirección, en principio me gustaría recordarles cuál es nuestro lugar dentro de la organización.
formamos parte de la estructura de superintendencia. Somos una dirección que brindamos exclusivamente servicio a través de instrumentos públicos que son tanto las cédulas como los mandamientos. Hoy en particular me gustaría tratar de trabajar con ustedes, comentarles lo que respecta a la cédula papel. En principio, quisiera recordarles que este código incorpora un nuevo tipo de domicilio, que es el domicilio electrónico. Con la incorporación de este domicilio, el principio general es que las notificaciones quedan firmes cuando se realizan automáticamente y excepcionalmente se van a utilizar la notificación vía cédula papel. Es decir, el principio, la notificación automática. En segundo lugar, las notificaciones a través de forma electrónica. Y algo que me gustaría que queden claro es que excepcionalmente se va a notificar vía cédula. ¿Cuáles son los supuestos que la norma establece para la notificación en cédula papel? Está expresamente dispuesto en los artículos 107 y 109. Ahí ustedes podrán observar claramente a los supuestos que se limita el libramiento de una cédula. Ahora, respecto a quién firma la cédula, ahí tenemos una gran incorporación. En principio, recordaremos que actualmente las cédulas pueden ser suscritas solamente por los abogados y en aquellos supuestos expresamente previstos por el código vigente, lo debe suscribir el secretario del juzgado. Ahora, si ustedes observan el artículo 114, se establece que aparte del abogado, lo puede suscribir un escribano, los peritos, tutores, curadores, martilleros, es decir, se amplía la posibilidad de que las cédulas, otros operadores judiciales también la puedan suscribir. Ahora, respecto al contenido de la cédula, el artículo 113 expresa claramente cuál debe ser el contenido. Si nosotros comparamos con el código vigente, es similar, con una excepción. Realiza una incorporación que lo tenemos que tener en cuenta, que es el hecho que hay que incorporar en la cédula el domicilio del juzgado. Eso de la lectura del artículo 113 lo podrán observar. Ahora, es necesario destacar, y también aprovecho la oportunidad de saludarlo al doctor Teller, el problema, si se quiere, que yo no lo veo como tal, pero sí con la sanción del Código de Familia, nosotros me gustaría que se compare un artículo, el 115 del nuevo Código Civil, que hace referencia a las cédulas de contenido reservado. ¿Por qué hice esta pequeña introducción? Porque si nosotros observamos la redacción de este artículo, es poco claro. No permite
que se materialice. ¿Qué significa? Su redacción no nos permite ejecutar como habitualmente hacemos el ingreso de una cédula que se adjunta un sobre con contenido reservado. Por suerte, con la sanción del Código de Familia, esto estaría en parte solucionado. Ustedes saben, la ley 6.580 sancionó el código y en su artículo 134 establece claramente el procedimiento a seguir cuando se hace necesario, por una cuestión de reserva, adjuntar a la cédula papel documental de contenido reservado. Y puntualmente este artículo del Código de Familia establece que se tendrá que describir el contenido de la documental que debe ser incorporada a un sobre, el cual deberá ser lacrado por el secretario del juzgado. Si nosotros hacemos una comparación entre la redacción de uno y otro código, podemos observar que hay una diferencia sustancial en la forma en que fueron redactados. Bueno, ahora en lo que respecta al procedimiento de la notificación, eso lo podemos ver claramente en los artículos 116, 117, que podemos decir que no varía su contenido a los actuales artículos 140, 141. Respecto al traslado de demanda, pasa algo similar. El artículo famoso del aviso, previsto en el artículo 339 del Código vigente, y tiene una redacción similar al artículo 444, que es del nuevo Código de Procedimiento. Ahora, en lo que sí me gustaría detenerme y tratar de que se entendiera una cuestión incorporada como novedad en el nuevo código a través del artículo 111, el cual hace referencia a los domicilios incompletos. Esta es una novedad que en realidad lo que hace el artículo es establecer una serie de actos que debe llevar adelante el oficial notificador a efectos de poder justificar acabadamente que trató de notificar en los supuestos donde lo único que se consignó como domicilio es la calle. Entonces, a través de los actos que dispone el artículo, determina la forma en que procurará el oficial notificador dar con el domicilio. Primero, tratando de indagar a los vecinos. En segundo lugar, una vez recabada información suficiente, por ejemplo, en el caso de una propiedad horizontal, preguntar al portero cuál sería el piso y departamento teniendo en cuenta el requerido. Ante esa circunstancia y ante la posibilidad real de haber dado con esa información, constituirse en el piso y departamento que en principio sería el del requerido. Una vez en el lugar, si tiene la posibilidad de ser atendido por una persona, procederá en principio a interrogar a la persona requiriéndole que se identifique. Esto es una novedad. Esto hasta el momento no lo hacíamos, salvo en un proceso determinado que es el proceso de desalojo.
En el resto de las notificaciones nosotros no pedíamos una identificación. Identificación significa pedirle que nos exhiban el documento que acredite efectivamente quien dice ser. Si nosotros cumplido esto y si podemos avanzar una vez que la persona nos permite, se identifica, nos exhibe el documento, en el mejor de los casos, procedemos a pedirle que nos diga qué relación tiene con el requerido. Todo esto en base a las formalidades previstas por el artículo que antes les mencioné. Ahí podremos saber si esa persona, si lo conoce, nos puede decir que sí, que lo conoce, nos puede decir que no lo conoce, o que son inquilinos nuevos, o que vive desde determinada fecha en esa propiedad y que no tiene ningún tipo de conocimiento respecto a dicha persona. Y ante esa circunstancia, el notificador procederá en principio a realizar un acta circunstanciada de todo y uno de los pasos que llevó adelante para poder realizar la notificación, y ante esa falta de información más que necesaria de la relación de lo que dice la persona con el domicilio, no existe otro camino que devolver la cédula sin diligenciar. De aquí mi preocupación en tratar de transmitir, concientizar, a pesar de que diariamente sé que contamos con la colaboración de los señores profesionales, de los señores secretarios, que tratan de reunir la mayor información necesaria en torno al domicilio objeto de notificación, el lugar donde debemos constituirnos. Yo quisiera que tengan presente la variedad de poblaciones que consta nuestra provincia. Nosotros hoy tenemos distintos fenómenos de poblaciones. En principio tenemos zonas urbanas. Dentro de las zonas urbanas tenemos las zonas céntricas, las periferias. Tenemos una realidad urbana que es la aparición de los asentamientos. También la aparición de numerosos barrios privados, que esto trae aparejado la infinidad de formas de identificación de una propiedad. Si bien el mismo código que entrará en vigencia prevé en el artículo 30 que por vía de Superintendencia, el Superior Tribunal de Justicia establecerá, reglamentará la forma en relación al domicilio que debe constar para considerarlo válido, y si también agregamos a esta circunstancia el hecho que el actual reglamento de la dirección en su artículo 22 claramente deja establecido cuáles son los requisitos conforme al tipo de barrio, de población, y deja también abierta la vía de cualquier otro tipo de medio que sea útil para identificar el domicilio, nos encontramos con realidades de lo más variadas. Y en particular, lo más preocupante es la notificación en zona rural. Esto, los jueces del interior de la provincia, tanto de los jueces civiles como los jueces de paz, saben, entienden de esta realidad. Hay domicilios que se consignan muchas veces solamente estableciendo la altura o el kilómetro de una ruta nacional o provincial,
nos mencionan el mojón sobre la ruta, el mojón 1023, por ejemplo, sobre ruta nacional número 12, pero constituido en el lugar, vemos que es el acceso a una ruta o una calle o ruta vecinal o calle pública que después de 2 o 3 cuadras, 4 o a veces kilómetros, en el caso de una ruta vecinal, recién damos con la posible tranquera de acceso al inmueble donde debemos notificar. Muchas veces esta tranquera está con candado, entonces no podemos tener contacto con una persona física que nos permita determinar si se trata o no del domicilio que busca el oficial notificador, o también puede suceder que esté abierta, accedemos al casco de la estancia, de la rosera, tomamos contacto con los trabajadores, en la generalidad de los casos, los peones, tratamos de hacerles saber cuál es el cometido, siempre usando lenguajes sencillo, a pesar de que hoy por hoy es lo que claramente surge en distintos puntos o distintos lugares del código que entrará en vigencia. Nosotros en la práctica ya desde años atrás venimos bajando nuestro lenguaje, varios oficiales del interior de la provincia tenemos la suerte que hablen en el idioma guaraní, que esto también permite acceder a la persona justiciable. Tratamos de buscar una persona que nos haga en determinados supuestos de intérprete para poder comunicarnos, tratar de que nos entiendan que nosotros llevamos un traslado de demanda, llevamos una notificación determinada y muchas veces conseguimos como respuesta: no sé de qué me hablan, no conozco lo que me dicen, no entiendo lo que me dicen, yo soy fulano, mi capataz es fulano. Y para agregar aún más condimento a todo lo que le estoy comentando, el interior en general, las personas se conocen por apodos. Chicho, Cholo, Tito, y nosotros vamos por nombres que surgen de un documento de identidad. Y, por supuesto, las respuestas son de lo más variadas. Entonces, y si a esto que les estoy comentando agrego otro condimento más, que es una realidad palpable a diario para nosotros, que es el hecho que muchas personas jurídicas constituyen su domicilio legal en el casco de estas estancias, y con el agravante que la razón social lo constituyen siglas o nombres en idiomas extranjeros. Imagínense con lo que les estuve contando, que nosotros vamos y le decimos: ustedes lo conocen a William, Sociedad Anónima. Bueno, lo más habitual es decir, ¿el qué? Como dice el doctor Teller, ¿de qué me estás hablando? Y entonces tenemos que tratar de que entienda que es una sociedad, que es una persona jurídica, y de hecho no podemos lograr absolutamente ningún tipo de información que nos permita dar con el requerido. Ahora, si esto que a diario para nosotros es parte de nuestro trabajo y eso realmente constituye un desafío, si tenemos en cuenta lo que prevé el artículo 111 y lo que le estoy comentando, imagínense el problema que llevar a la práctica nos significaría
tratar de plasmar a través de un acta circunstanciada las distintas instancias para poder notificar efectivamente una cédula. Nuestra preocupación es efectivamente notificar la cédula. Nosotros no nos quedamos en confeccionar un acta que justifique que tratamos de hacerlo. Por eso apelo y les pido por favor a todos los operadores judiciales que ante una situación que se deba librar una cédula con un domicilio incompleto, traten de incorporar todo tipo de información que nos permita dar con el domicilio real, ya sea coordenadas usando el Google Maps, ya sea dando algún tipo de referencia, un árbol, una casa, si bien nos establecen un mojón, una altura, dejar en claro que hay que ingresar tantos kilómetros aproximadamente, que nos indiquen la banda de la ruta que debemos tener en cuenta, banda norte, banda sur, que nos permitan que haya una persona que acompañe al oficial de justicia o el propio abogado, siempre y cuando el abogado sepa, porque también la otra realidad es que quedan autorizados para individualizar domicilio y en la práctica no saben llegar. Dicen, bueno, yo proveo de movilidad y el resto veremos cómo tratamos de solucionar. Si bien la policía local, la policía de cada lugar ayuda, colabora, acompaña al notificador tratando de dar con el requerido, a pesar de todos los medios que tratamos de usar, muchas veces sucede que no podemos dar con el requerido. Entonces, una vez más, por favor, sigue siendo indispensable la colaboración de cualquier tipo de medio que nos permita, sobre todo en zonas rurales, poder dar con la persona requerida al momento de tener que notificarlo. Ahora, pasando a los procesos especiales, el nuevo código, yo quiero hacer mención a 3 supuestos específicos donde observé que existen incorporaciones, si se quiere, novedosas. En principio, en el proceso de desalojo, en el artículo 494, se incorpora una doble obligación. Claramente está establecido que cuando se deba notificar en un domicilio especial, también se debe, aparte de la cédula que deba librarse a este domicilio, se debe librar otra cédula dirigida específicamente al domicilio que es objeto de desalojo. Es decir, el traslado de demanda amerita doble notificación. Esto es lo más relevante respecto a este proceso. Ahora bien, en el proceso de restricción de capacidad, en el artículo 509, claramente se establece una novedad respecto a la notificación. En lo que concierne a la notificación de la sentencia, el código establece que esta notificación deberá realizarla el abogado. ¿Qué está a cargo del abogado? La notificación de la sentencia. También el mismo artículo permite pedir colaboración al equipo interdisciplinario a efectos de poder explicar al incapaz, a la persona
¿Cuál es el contenido de la sentencia? Siempre el artículo también hace referencia de que en estos casos se deberá valer el abogado de un lenguaje sencillo que permita explicarle el contenido de la sentencia. Por último, me gustaría también explicarles que en el proceso ejecutivo, en la sección segunda, en lo que refiere a los embargos y excepciones, expresamente se establece que la intimación de pago se realizará a través de cédula papel, siempre y cuando no se haya presentado con anterioridad el requerido en el proceso. Todos sabemos que actualmente en los procesos ejecutivos la intimación de pago, embargo y citación de remate se hace a través de un mandamiento. Bueno, a partir de la puesta en vigencia del nuevo código, la notificación se va a hacer a través de la cédula papel. A grandes rasgos, les comenté las novedades, los cambios y bueno, las situaciones donde expresamente se establece el nuevo código que se va a poder notificar vía cédula papel. Yo, una vez más, quiero agradecer y ponerme a disposición de ustedes para todos aquellos tipos de consulta, inquietudes o cualquier tipo de necesidad que tengan. Ustedes saben que lo pueden hacer vía telefónica, como lo hacemos a diario, como lo dijo el doctor Teller. Hemos activado múltiples herramientas para poder tratar de seguir trabajando en época de pandemia, y la intención desde la dirección es seguir trabajando de esta misma manera, recibiendo inquietudes y también receptando cualquier tipo de quejas. Como una dirección de servicio, es nuestra obligación mejorar y tratar a diario de que el servicio que nosotros brindamos sea de utilidad para todos. Así que también quedan a disposición de ustedes a través de la página institucional los correos electrónicos que cuenta la dirección para que ustedes nos realicen por ese medio también las consultas que crean necesarias. Bueno, quedo a su disposición. Doctora Lina, si usted considera... Gracias. Si quieren algún tipo de pregunta, no tengo ningún problema. Y si no, Sí. dispondrá lo Bien. que corresponda. Muchísimas gracias, doctora. Sí, hay una sola pregunta que está relacionada con que si va a haber algún cambio o reforma del reglamento de mandamientos y notificaciones. Bueno, como les dije, el Superior Tribunal de Justicia oportunamente dispondrá los cambios que fueren necesarios. Me parece que tenemos que trabajar como lo venimos haciendo con todos los jueces de la provincia, no solo con los de la capital, sino con todos, tanto jueces civiles, jueces penales. No se olviden que nuestro servicio es multifuero, entonces me parece que tendremos que ir viendo todos aquellos cambios que sean necesarios, siempre para mejorar y que sea de utilidad, por supuesto, pero sujeto a lo que el cuerpo oportunamente disponga. Muy bien. Muchísimas, pero muchísimas gracias. La verdad que fue muy clara, muy explicativa en toda la temática. Así que
Acá hay una pregunta que dice, ¿habrá modificación sobre la cédula ley que hasta ahora la presentamos en formato papel? Bueno, en realidad nosotros, a consecuencia de la pandemia, pudimos, el Superior Tribunal dispuso una serie de protocolos, tanto respecto a las cédulas 3556 como las cédulas ley extraña jurisdicción. Puntualmente se firmó un protocolo con el Superior Tribunal, el Poder Judicial de la provincia del Chaco, y tratamos de hacer una especie de mix. No es lo más conveniente, pero a falta de medios, tratamos de incorporar una cédula, diríamos, electrónica sin llegar a hacerlo. Las escaneamos, mandamos vía correo a la oficina que corresponda, siempre teniendo en cuenta el domicilio objeto de notificación, y si bien no responde en forma clara la pregunta, pero diríamos que de a poco estamos yendo a esa cédula que me acaban de preguntar. De hecho, que eso significará una reforma de la ley, pero me parece que no podemos negar la realidad y que a un futuro que no creo que sea muy lejano, esto es prácticamente un hecho. Perfecto, doctora. Considero muy acertado lo que dice. Los cambios se sucedieron muy rápido también gracias a la pandemia en algunas cuestiones, así como fue muy doloroso para muchos temas, o en otros temas aceleramos algunos cambios que la tecnología nos permitía. Sí, Bueno, es así. bueno, doctora, muchísimas gracias, muchísimas, pero muchísimas gracias. La agradecida soy yo por el espacio que doctora, usted lo genera, y realmente nosotros cada vez que necesitamos del área nos sentimos como si fuera parte de nuestra casa. Así que Muchas gracias, muchas gracias. Bien, bueno, vamos a seguir el lunes que viene. Si Dios quiere, tenemos la próxima actividad. Voy a hacer la presentación para que nadie se olvide. El lunes continuamos. Vamos a tener como tema modos extraordinarios de determinación del proceso. Va a ser expuesto por el doctor Daniel Curatola y el doctor Daniel Ascona. El doctor Bufil va a hablar, que es juez de Mercedes. Perdón, los dos primeros, el doctor Curatola y el doctor Ascona, son jueces civiles, comerciales, laborales y de paz, tanto de San Roque como de Santa Lucía. El doctor Gustavo Bufil va a hablar del proceso de desalojo, lineamientos generales de la reforma. El doctor Bufil es juez de la ciudad de Mercedes. Y luego el miércoles 10 de noviembre vamos a tener a la doctora Nora Maciel, la señora defensora de pobres y ausente número 2, con la defensa técnica eficaz en los procesos orales, y la doctora María Dionisia Sobac, juez civil y comercial y de familia de la ciudad de Santo Tomé, que nos va a hablar de los procesos abreviados y de los procesos urgentes. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar en este espacio. Para mí es de una gran alegría saber que todos nos podemos expresar, todos podemos conocer a fondo la gestión. Así que muchísimas gracias a todos, cada uno, por participar de la forma en que lo hace, ya sea asistiendo y escuchando, y aquel que ofrece sus conocimientos y todo su estudio. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Nos vemos, si Dios quiere, el lunes que viene.